¿Quién fue Marx antes de toda esta controversia y este gran pasado que tuvo usted? Lamento mucho la pérdida de tus hijos. Sinceramente sabemos que todo este contexto histórico que hemos vivido nos arrebató muchísimas vidas. Pero hablando un poquito... Uno de los temas más sensibles de este punto era la explotación infantil. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Minuto de Camión Mi Destino. El día de hoy tenemos a un invitado muy pero muy solicitado, el señor Karl Marx. Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí. Rodeo, queremos empezar a preguntarle sobre usted, sobre su historia. ¿Quién fue Marx antes de toda esta controversia y este gran pasado que tuvo usted? Pues la verdad no sé por dónde empezar, pero nací el 5 de mayo de 1818 en Treveris. Mis padres, que fueron Heinrich Marx, abogado alemán de origen judío, y mi madre, que fue Henriette Presbut, era de una familia acomodada y culta, aunque no revolucionaria. Mi profesión, como ustedes ya lo saben, es que era filósofo, historiador, sociólogo y economista. Mi esposa, que fue Jenny Bond, quien fue la primera integrante de la Liga Comunista, formada por mí y por mi amigo Engels en 1847. Tuve 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. Todos los varones y una de las mujeres murieron debido a la pobreza. Lamento mucho la pérdida de tus hijos. Sinceramente sabemos que todo este contexto histórico que hemos vivido nos arrebató muchísimas vidas, pero hablando un poquito del contexto histórico, ¿crees que nos puedas platicar un poco sobre tu contexto histórico, por favor? Claro, y justo creo que es uno de los temas más importantes, el contexto sociohistórico en el que vivía en ese tiempo. Pues sí, como lo comentas, creo que la causante de todos estos problemas fue la famosa Revolución Industrial, y de ahí se surgieron bastantes problemáticas y más a los trabajadores que tú tanto defendías. Entonces quería irme un poco por ahí, saber como que nos platicaras un poquito más lo de las problemáticas de esos trabajadores y pues junto a sus resoluciones o a las cosas que tú fuiste aportándonos. Sí, claro, creo que ellos tenían una vida demasiado injusta o muy injusta en ese momento. Y justo por eso propuse la reducción de las jornadas laborales. Claro, fue como esa solución que ayudó. También la segunda problemática de este tiempo eran los bajos salarios, ¿no? Donde creo que no era justo el hecho de que ellos trabajaran, como ya se había dicho, entre 12 y 16 horas y tuvieran un salario muy bajo, lo cual a la larga los iba a hacer no avanzar en su vida económica. Claro. Y precisamente para la solución de esta problemática propuse salarios más dignos y propiedad colectiva para los medios de producción. Otra problemática que también te puedo decir que yo encontré eran las condiciones inhumanas a la hora de trabajar, ya que pues no contaban con ninguna seguridad. Las máquinas eran demasiado inseguras, claro, y tendían a verse los trabajadores en algunos accidentes y este tipo de cosas. Bueno, ¿y tú qué pensabas acerca de esta gran problemática? Pues yo creía que los trabajadores debían tomar la iniciativa. También creo que el fundar ahora los sindicatos, en donde obviamente los mismos trabajadores que se enfrentan a esta problemática pueden luchar por sus derechos, ya conociéndolos perfectamente. Pero también con esto de los sindicatos que mencionaste, creo que ya después también hubo esta represión de los sindicatos y las huelgas que se presentaban, ¿no? ¿Nos podías hablar un poquito sobre esa problemática? Sí, claro. Bueno, las organizaciones, las industrias le prohibían a sus trabajadores presentarse ante una huelga o este tipo de manifestaciones, lo que hacía que no expresaran su inconformidad ante este comportamiento de sobajar a los trabajadores, y entonces lo que hacían era evadir todo esto con violencia. Precisamente creo que una de las soluciones para esta problemática fue la revolución del proletariado o la revolución proletaria, que creo que es justamente donde este cargo le peleaba a la industria sus derechos y exigía más que nada lo que ya por derecho tenían que adquirir, ¿no? Claro. Ya como última problemática, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre algo que en lo personal me interesa mucho, que fue esta explotación infantil que se vivió en esta época. Claro, pues fíjate que para mí uno de los temas más sensibles de este punto era la explotación infantil. Niños de entre 5 a 6 años trabajaban en minas y fábricas donde fungían un papel muy peligroso para la producción de algunas industrias. Claro, bueno, ¿y cuál fue esta solución? Porque creo que fue una solución bastante apropiada la que encontraste, ¿no? Entonces... Claro, fue la educación gratuita y universal, que pues sería como otro medio para ayudarlos y que ya no fueran tomados por alguna industria pues para su explotación. Claro, fue una gran herramienta la que se proporcionó. Sí. Ok, intentando introducirnos un poco a lo de la educación,
quiero que veamos más este tema a profundidad. ¿Crees que nos puedes platicar un poquito sobre la educación que se implementó? Claro, lo que yo quería más que nada eliminar era la burguesía de la educación, ya que se usaba mucho para dominar a la clase trabajadora. Y pues de esta manera se cometían este tipo de injusticias, como ya lo vimos, en el aspecto de salarios, de horas de más. También esto incluía, claro, a los niños, ¿no? Porque eso se inculcaba en la educación desde que era pues bastante chicos, ¿no? Claro, como una gran herramienta. Precisamente hablando de herramientas, creo que la educación era pues una herramienta fundamental para la liberación de precisamente la clase trabajadora, ¿no? ¿Y me puedes hablar sobre el enfoque de la educación para la acción, por favor? Sí, claro. Bueno, yo propuse que la educación debe ser guiada u orientada precisamente para la transformación de la sociedad, porque de eso se trataba, o sea, cambiar el sistema de la sociedad. Creo que otro también importante es la educación integral, ¿no? ¿Qué hay al respecto o un trasfondo de eso? Sí, claro. Yo, al menos desde mi manera de pensar, creo que la teoría y la práctica es la que debe ser fundamental para los estudiantes, ya que esta pues la ayuda a cambiar o a transformar tanto su alrededor o su círculo social, su sociedad y también su economía. También creo que justo o aunado a este tema se critica la evaluación y la selección de la educación. ¿Qué me puedes decir sobre la importancia de la conciencia de clase? Ok, bueno, yo creo que el estudiante debe tener claro la posición de él, tanto económica en la que está y también la estructura en la que se maneja pues su sociedad, ya que de esta manera creo yo que es la arma o la herramienta fundamental que lo va a ayudar a cambiar su propia sociedad y pues la estructura, ¿no? Okay. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Ya por último, queríamos finalizar con una pequeña sorpresa. Tenemos un enlace que nos gustaría que vieras a continuación. Hola, nos encontramos aquí con Jenny, una pensadora política, escritora y esposa de Marx. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Y sabemos que fuiste una de las primeras miembros de la Liga de los Comunistas, una organización creada por Marx y Engels. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Claro que sí. Mira, esta Liga Comunista surge prácticamente en nuestra casa durante unas pláticas que tuvieron mi esposo junto con el amigo de la familia que es Engels. Bueno, un impulso que fue para crear esta Liga Comunista fue la desigualdad, la explotación que se vivía. Prácticamente nosotros no teníamos voz, no teníamos voto. Teníamos que estar a lo que la iglesia decía, a las carencias, a las crisis económicas que se vivía, debido a que la burguesía era quien se quedaba con todas las riquezas. Prácticamente nosotros sufrimos una crisis económica muy fuerte, muy severa. Entonces también fue uno de los impulsos para crear esta Liga Comunista. Nosotros buscábamos que la sociedad fuera igualitaria. Para mi esposo, las clases sociales no deberían de haber existido, debido a que sus pensamientos que él tenía por sus raíces judías, era que, pues bueno, entre todos se ayudaran para que pudieran salir adelante unos con otros, la crisis desapareciera, debido a que mi esposo comentaba que la religión era el opio del pueblo. Jenny, ¿nos podrías contar un poco sobre ti y Marx? Claro que sí, para mí es un gusto contarte cómo fue este desenlace. Mira, él y yo nos conocimos cuando éramos jóvenes, en el año de 1843. Nosotros éramos muy jóvenes, éramos de familias un poco diferentes, distintas se podría decir. Vivimos un amor un poco distinto al de cualquiera por la época en la que vivimos. Entonces, en el año de 1863 nos comprometimos, nos casamos y después vivimos en diferentes partes. Vivimos en París, en Alemania, vivimos en Londres, donde lamentablemente falleció mi madre. Pero cuando ella fallece, nosotros adquirimos un poco de dinero de su herencia. Lamentablemente sufrimos una crisis económica debido a que mi esposo no supo llevar muy bien las cuentas, y realmente le agradezco a nuestro amigo Engels porque fue un apoyo económico y también muy, muy personal de su parte hacia nuestra familia. Tuve 7 hijos. Lamentablemente murieron mis 3 varones y una de las mujeres. Ok. ¿Nos puedes contar cuál fue la inspiración de Marx para crear sus obras? Mira, yo recuerdo perfectamente cómo mi esposo se esforzaba en investigar, en indagar, en buscar soluciones, y debido a esto él escribió el Manifiesto Comunista, donde él relata cómo existe la lucha contra las clases sociales y también busca cómo derrocar a la burguesía, a la iglesia prácticamente. Mira, yo creo que la inspiración de mi esposo para la mayoría de sus obras fue el amor hacia su familia. El amor por sus hijos, por la pérdida, porque él no quería que nuestros hijos pasaran por estas crisis. Él decía que el poder político es el poder organizado de una clase social para oprimir a otra, porque
nosotros teníamos que vivir a las carencias, a las sobras prácticamente. Entonces siento que este fue una de sus inspiraciones para poder escribir e investigar, obviamente, muchas de sus obras. Bueno, muchas gracias por el enlace de las compañeras. ¿Y qué nos tienes que decir de eso que acabas de ver? Creo que mi esposa fue un factor fundamental porque fue la única persona que me ayudó, a pesar de que sufrimos demasiado con la pérdida de nuestros hijos, pero sé que fue para un bien común. Sé que al menos ayudé en algo a la sociedad para cambiar esta vista de la clase trabajadora. Bueno, Marx, muchas gracias por estar aquí, compartirnos todo este conocimiento y pues todas estas experiencias que viviste. Y en este caso creo que no ese minuto cambió tu destino, sino el minuto cambió el destino de muchísimas personas, ¿no? Que por todo lo que hiciste y nos compartiste, pues de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tenerte hoy aquí. Y pues sin más por el momento, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.